En las entrañas de la Ciudad de México, donde el rugido constante del metro se entrelaza con el latido frenético de millones de vidas, existe un enigma que, por más de una década, ha permanecido suspendido en la penumbra de lo inexplicable. Imaginen esto. Un estudiante, un joven con un futuro prometedor, se desvanece sin dejar rastro alguno en el laberíntico sistema subterráneo. No fue un accidente ni un acto de violencia común. Fue una desaparición que desafió toda lógica, una sombra que se tragó a un individuo en pleno bullicio, dejando tras de sí solo el eco de su ausencia. Hoy, la tecnología, esa misma que documenta nuestro día a día, nos presenta una imagen que hiela la sangre y desata la imaginación. En la quietud de un andén, bajo la mirada vigilante y fría de las cámaras de seguridad, emerge una silueta, un espectro que parece pertenecer a otra época, un fantasma capturado en el presente. Este no es un relato de terror genérico, ni una leyenda urbana más. Es la historia de un misterio que se niega a ser olvidado. Un evento que, al ser examinado a través de testimonios desgarradores y los fríos datos de análisis forenses, nos sumerge en la profunda desesperación de una familia y en la intriga de una metrópoli que, a cada instante, guarda secretos bajo sus calles. ¿Qué fuerzas, qué circunstancias, qué anomalías se manifiestan en ese fugaz instante capturado por la lente de una cámara? Prepárense para cuestionar la solidez de nuestra realidad, para adentrarnos en un enigma que parece trascender las barreras del tiempo y el espacio, un relato visual donde el pasado, de manera perturbadora, se niega a permanecer enterrado. Este es un viaje a lo desconocido, un llamado a la curiosidad por desentrañar los hilos de lo que parece imposible, explorando la delgada línea entre lo tangible y lo etéreo, lo explicable y lo profundamente misterioso. La Ciudad de México, con su vastedad y su historia milenaria, es el escenario perfecto para que tales enigmas florezcan, alimentados por la energía de millones de personas y las capas de tiempo que se superponen bajo nuestros pies. El caso que nos ocupa se remonta a 12 años atrás, un periodo de tiempo que, si bien no es ancestral, ha sido suficiente para que la memoria colectiva, a menudo selectiva, comience a difuminar los detalles más crudos de la desaparición. Sin embargo, para aquellos directamente afectados, el tiempo parece haberse detenido en aquel instante fatídico. La víctima, un joven estudiante, se encontraba inmersa en la rutina diaria de desplazarse por el metro, un ritual cotidiano para innumerables habitantes de esta urbe. La estación, un punto de tránsito masivo, se convirtió, sin previo aviso, en el epicentro de un suceso que desafió toda explicación racional. No hubo gritos de auxilio, no hubo testigos presenciales de un acto violento o una caída inexplicable. Simplemente se desvaneció. La ausencia repentina de una persona en un lugar tan concurrido es, en sí misma, un fenómeno perturbador. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca en medio de una multitud, sin ser visto, sin dejar rastro, como si la propia tierra lo hubiera tragado? Esta pregunta ha atormentado a su familia y a quienes han investigado el caso desde entonces. La falta de respuestas concretas alimentó la especulación, la frustración y, sobre todo, un dolor profundo y persistente. La ciudad, acostumbrada a lidiar con sus propias complejidades y tragedias, parecía haber asimilado esta desaparición como una más de las tantas que ocurren, un dato más en las estadísticas de la vida urbana. Pero la aparición de esa imagen, 12 años después, ha reavivado el misterio con una fuerza renovada. La tecnología de vigilancia, que se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas, ha capturado algo que el ojo humano, en su momento, no pudo percibir o comprender.
Esa silueta fantasmal, congelada en el tiempo y el espacio digital, no es solo una imagen, es una invitación a revisitar el pasado, a cuestionar lo que creíamos saber y a abrir la puerta a posibilidades que hasta ahora parecían confinadas al ámbito de la ficción. La imagen en cuestión, capturada por una cámara de seguridad en un andén del metro, es el catalizador de nuestra indagación. No se trata de una fotografía borrosa o de baja calidad, es una instantánea nítida que muestra con una claridad desconcertante la figura de una persona que, al parecer, no pertenece a la escena presente. La silueta irradia una cualidad etérea, una translucidez que sugiere que no está completamente anclada en la realidad física. Su vestimenta, según los análisis preliminares, parece corresponder a épocas pasadas, a un estilo que se aleja marcadamente de la moda contemporánea. Esto es lo que confunde y aterra. ¿Cómo es posible que una imagen de estas características emerja de un sistema de vigilancia moderno, capturando un momento que, en apariencia, es del presente? La figura no es una ilusión óptica simple, ni un reflejo distorsionado. Posee una forma definida, aunque insustancial. La luz de las cámaras, diseñada para iluminar y registrar la realidad tangible, parece interactuar con esta aparición de una manera inusual, delineando contornos fantasmales que desafían las leyes de la física tal como las conocemos. Los expertos en análisis de video han revisado la secuencia una y otra vez, buscando explicaciones técnicas, fallos en el sensor, artefactos digitales, interferencias electromagnéticas. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna explicación puramente técnica ha logrado disipar la inquietud que genera esta imagen. La figura parece estar en movimiento, o quizás congelada en un instante de transición, como si estuviera atravesando una barrera invisible entre dimensiones. La atmósfera del andén, por lo demás desolado y silencioso en el momento de la captura, se carga de una tensión palpable ante la presencia de esta figura anómala. Este es el núcleo de nuestro misterio, una manifestación visual que parece ser un eco del pasado, emergiendo en el presente, y que, de alguna manera, podría estar conectada con la desaparición de aquel estudiante hace 12 años. La imagen no solo plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad, sino que también reabre la herida de una pérdida irreparable, sugiriendo que quizás la respuesta a la desaparición se encuentre en un plano que va más allá de lo terrenal. La aparición de esta enigmática silueta ha reabierto la herida de una desaparición que para muchos se había convertido en un caso más de los tantos que plagan las estadísticas de una metrópoli vasta y compleja como la Ciudad de México. Sin embargo, para la familia del estudiante desaparecido, el tiempo se detuvo hace 12 años. La angustia de no saber qué ocurrió, de no tener un cuerpo que llorar, de no poder cerrar el ciclo de la pérdida, es una carga que han llevado día tras día. La imagen capturada por las cámaras de seguridad, lejos de ofrecer consuelo o respuestas claras, ha introducido una nueva capa de desconcierto y, para algunos, de esperanza. Si esta figura es, de alguna manera, un eco de su hijo, significa que de alguna forma sigue existiendo. ¿Es una manifestación de su espíritu atrapado o una señal de algo completamente diferente? Estas preguntas son las que atormentan a la familia y las que han impulsado una nueva ola de investigación, no solo por parte de las autoridades, sino también de personas fascinadas por el inexplicable. Los análisis forenses, que en su momento se centraron en la búsqueda de rastros físicos y evidencia criminalística, ahora se ven obligados a considerar variables que escapan a los protocolos tradicionales. Se han revisado expedientes, se han vuelto a entrevistar a testigos, se han analizado los patrones de movimiento en la estación, en el momento de la desaparición.
La imagen espectral se ha convertido en el hilo conductor, la clave que podría desentrañar el misterio. Se busca correlacionar la presencia de esta figura con las circunstancias exactas en que el estudiante desapareció. ¿Estaba la silueta presente en ese momento? ¿Apareció antes, durante o después de la desaparición? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para determinar si existe una conexión real o si se trata de una coincidencia perturbadora. La persistencia de este misterio y la aparición de la imagen fantasmal nos obligan a considerar la posibilidad de que existan fenómenos que escapan a nuestra comprensión científica actual. La Ciudad de México, con su rica historia prehispánica, sus leyendas urbanas y su energía vibrante, ha sido escenario de innumerables relatos de sucesos inexplicables. Si bien es fácil desestimar estas historias como meras fantasías o exageraciones, la solidez de la evidencia visual en este caso, combinada con la trágica realidad de una desaparición sin resolver, nos empuja a mantener la mente abierta. La tecnología, que a menudo se presenta como la máxima exponente de la racionalidad y la lógica, en este caso, parece haber capturado algo que desafía esa misma lógica. La imagen de la silueta espectral nos confronta con la idea de que quizás haya capas de realidad que no percibimos en nuestra vida cotidiana. ¿Podría tratarse de una manifestación de energía residual, de una brecha temporal o de algo aún más enigmático? La ciencia, en su constante búsqueda de conocimiento, a menudo se encuentra con fenómenos que, inicialmente, parecen inexplicables. La física cuántica, por ejemplo, ha revelado aspectos del universo que desafían nuestra intuición basada en el mundo macroscópico. Podría ser que, en las profundidades del metro, bajo la presión de millones de personas y la energía acumulada de innumerables historias, se generen condiciones que permitan la manifestación de fenómenos anómalos? La imagen no ofrece respuestas, pero sí plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, la percepción y la posibilidad de que existan fenómenos que aún no hemos logrado categorizar o comprender. El enigma de la silueta fantasmal y la desaparición del estudiante nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra propia percepción de la realidad y los límites de nuestro conocimiento. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la explicación científica, la aparición de algo que desafía estas mismas herramientas nos recuerda la vastedad de lo desconocido. La Ciudad de México, con su intrincada red de túneles y su vibrante vida subterránea, se convierte en un escenario perfecto para que estas preguntas cobren vida. ¿Qué secretos guardan las profundidades de esta urbe? ¿Cuántas historias, cuántas energías, cuántos misterios permanecen ocultos bajo el asfalto? La imagen capturada por la cámara de seguridad no es solo una anomalía visual. Es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia curiosidad, de nuestro anhelo por comprender lo incomprensible. Nos desafía a ir más allá de las explicaciones fáciles, a cuestionar nuestras propias creencias y a aceptar que, quizás, el universo es mucho más complejo y misterioso de lo que imaginamos. La historia de este estudiante, de su desaparición y de la aparición de su posible eco, nos recuerda que, incluso en los lugares más transitados y cotidianos, pueden esconderse enigmas que nos invitan a mirar más allá de lo aparente, a buscar respuestas en los lugares más insospechados y, sobre todo, a mantener viva la llama de la curiosidad ante los grandes misterios de la vida y, tal vez, de lo que trasciende la vida. La ciudad, con sus luces y sombras, con su bullicio y sus silencios, sigue guardando sus secretos. Y la imagen de esa silueta es una invitación abierta a seguir explorando, a seguir preguntando y a nunca dejar de maravillarnos ante lo inexplicable. La imagen de la silueta fantasmal, lejos de ser una simple anomalía visual,
abre una ventana a la comprensión de cómo la memoria colectiva y los ecos de eventos pasados pueden manifestarse de formas inesperadas, especialmente en entornos cargados de actividad humana y energía. El metro de la Ciudad de México, con sus décadas de funcionamiento ininterrumpido, ha sido testigo de incontables dramas, alegrías y tragedias. Cada estación, cada vagón, cada túnel podría considerarse un repositorio de experiencias, un palimpsesto de vidas que se cruzan y se separan. El concepto de memoria de lugar o resonancia psíquica sugiere que los eventos emocionalmente cargados pueden dejar una huella energética en el entorno físico. En este contexto, la figura espectral podría interpretarse no como una entidad independiente, sino como una manifestación de la intensa carga emocional y la energía psíquica acumulada en ese punto específico del metro, en el momento exacto de la desaparición. Pensemos en ello como si el propio espacio absorbiera y, a veces, regurgitara fragmentos de experiencias pasadas, especialmente aquellas que estuvieron cargadas de una fuerte impronta emocional, como la desesperación o el shock de una desaparición repentina. Por consiguiente, la cámara de seguridad, al ser un dispositivo de registro objetivo, habría capturado accidentalmente esa resonancia que el ojo humano, en su estado normal de percepción, no puede registrar. El análisis forense, al enfocarse en lo tangible, podría pasar por alto estas manifestaciones energéticas, pero la imagen nos insta a considerar un plano de existencia que va más allá de lo puramente físico. Además, la naturaleza misma de la desaparición, la ausencia repentina de un individuo en un espacio público y transitado, sugiere una ruptura en el tejido de la normalidad. Este tipo de eventos, al desafiar las leyes de la causalidad y la previsibilidad, pueden generar una especie de vacío o perturbación en la percepción de la realidad. La aparición de la silueta, con su cualidad anacrónica y su naturaleza etérea, podría ser precisamente la manifestación visual de esa ruptura. Es como si el universo intentara llenar ese vacío con una imagen que, aunque desconcertante, intenta dar forma a lo informe, a lo inexplicable. En este sentido, la figura no necesariamente representa al estudiante desaparecido en sí mismo, sino más bien una representación simbólica de la anomalía, un eco de la disrupción que su desaparición provocó en el continuo espacio temporal de ese lugar. Considere, por ejemplo, cómo ciertas teorías en física especulan sobre la posibilidad de agujeros o desgarros en el espacio-tiempo, donde las leyes físicas conocidas podrían comportarse de manera diferente. Si bien esto es altamente especulativo, la imagen nos invita a contemplar si tales fenómenos en una escala menor y en un contexto energético podrían estar ocurriendo en lugares como el metro. Por lo tanto, la interpretación de la silueta no se limita a una posesión o un fantasma en el sentido tradicional, sino a una manifestación de la propia estructura de la realidad que se ha visto alterada por un evento traumático. Construyendo sobre esta idea de alteración, es crucial examinar cómo la tecnología, en su afán por capturar y cuantificar la realidad, puede inadvertidamente registrar fenómenos que escapan a su diseño original. Las cámaras de seguridad están optimizadas para detectar movimiento, forma y color dentro del espectro visible y, en algunos casos, infrarrojo. Sin embargo, la energía psíquica o las resonancias de eventos pasados no se manifiestan necesariamente dentro de estos parámetros. La imagen de la silueta, con su translucidez y su aparente falta de interacción física con el entorno, sugiere que podría estar operando en una frecuencia o dimensión energética diferente. De ahí que, para los equipos de análisis forense convencionales, la imagen pueda parecer un artefacto o un error.
No obstante, si consideramos la posibilidad de que la cámara, al estar expuesta a una acumulación de energía anómala, actúe como una especie de antena o receptor pasivo, podría estar capturando señales que normalmente no registraría. Piense en cómo un viejo televisor puede captar señales de radio aleatorias o interferencias que no corresponden a ninguna transmisión intencionada. De manera análoga, la cámara de seguridad, en ese momento y lugar específicos, podría haber captado una interferencia psíquica o una emisión energética residual que se manifestó visualmente debido a las condiciones únicas del evento. En consecuencia, la imagen se convierte en una prueba de que la realidad puede ser mucho más multifacética de lo que nuestros instrumentos de medición convencionales nos permiten percibir. Finalmente, la aparición de esta imagen fantasmal, tras 12 años de silencio, subraya la naturaleza esquiva de la verdad y la persistencia de los misterios en un mundo que a menudo busca respuestas rápidas y definitivas. El hecho de que un evento tan enigmático surja de la infraestructura moderna de vigilancia, un sistema diseñado para la seguridad y el control, es irónico y profundamente revelador. Nos demuestra que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, todavía existen aspectos de la existencia que permanecen fuera de nuestro alcance explicativo. La silueta, al desafiar la lógica y la ciencia convencional, sirve como un poderoso recordatorio de la humildad intelectual que debemos mantener. Nos insta a no descartar lo que no podemos explicar de inmediato, sino a seguir investigando, a considerar nuevas hipótesis y a expandir nuestra comprensión de la realidad. Por lo tanto, la imagen no es solo un enigma visual, sino una invitación a una exploración más profunda de la interconexión entre la energía, la memoria y la manifestación física, un llamado a considerar que, incluso en el corazón de una metrópoli bulliciosa, lo inexplicable puede encontrar formas de hacerse presente, desafiando nuestras concepciones más arraigadas sobre lo que es posible. La imagen espectral, al ser un fenómeno que desafía la linealidad temporal y la causalidad tradicional, nos lleva a explorar las implicaciones de la memoria colectiva y la resonancia psíquica en entornos urbanos densos como el metro de la Ciudad de México. A diferencia de la energía residual o las fugaces anomalías electromagnéticas, la resonancia psíquica postula que eventos de gran impacto emocional dejan una impresión en el tejido del espacio-tiempo. En el caso del metro, donde millones de personas transitan diariamente, cada estación y cada túnel se convierten en un vasto archivo de experiencias humanas. La desaparición de ese estudiante, al ser un evento abrupto y carente de explicación lógica, habría generado una cicatriz energética particularmente profunda. Esta impresión no es un registro pasivo, sino una huella activa que, bajo ciertas condiciones, puede manifestarse de manera perceptible. La cámara de seguridad, al ser un dispositivo diseñado para capturar la realidad observable, podría haber actuado como un catalizador involuntario, amplificando o haciendo visible esta resonancia psíquica latente. Pensemos en ello como si el metro fuera un gran instrumento musical y la desaparición hubiera provocado una nota discordante que, al vibrar continuamente, puede ser captada por un oído sensible, o en este caso, por un sensor tecnológico en el momento adecuado. La cámara, en lugar de simplemente grabar luz, habría resonado con esta impresión energética, traduciéndola en una imagen que, aunque anómala, es una manifestación de la memoria del lugar. Profundizando en esta noción, consideremos cómo la interacción entre la conciencia humana y el entorno físico podría dar lugar a tales fenómenos. La idea de que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en el mundo material no es nueva, pero su manifestación en un contexto tan concreto como el metro es fascinante.
La desaparición de un individuo en un espacio público tan concurrido genera una onda de conmoción, miedo y confusión que se propaga entre los presentes y a través de la información y el pánico alcanza a una escala mucho mayor. Esta energía psíquica colectiva, al converger en un punto específico y estar anclada por un evento tan desconcertante, podría crear una especie de condensación de conciencia. La silueta capturada por la cámara no sería entonces una entidad independiente, sino una manifestación visual de esta energía psíquica colectiva, una especie de holograma energético. Imaginen un grupo de personas sintiendo una emoción intensa y compartida en un mismo lugar. La suma de esas energías podría, en teoría, crear un campo que altere temporalmente las propiedades del entorno. La cámara, al estar en ese campo, habría capturado esa alteración como una imagen. Ahora piensen en cómo esto se aplica a su propia experiencia. ¿Han sentido alguna vez una atmósfera particular en un lugar, una sensación de que algo ha pasado allí, incluso sin saber qué? Esa es, en esencia, la resonancia psíquica en acción. Y la imagen del metro podría ser una versión extrema y visualmente registrada de ello. Además de la resonancia psíquica, la aparición de una figura que parece anacrónica en una grabación moderna nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza elástica del tiempo y la percepción. La física cuántica, si bien compleja, ha introducido conceptos como la superposición y el entrelazamiento, que sugieren que la realidad no es tan fija y lineal como la experimentamos a nivel macroscópico. Si extrapolamos estas ideas a un nivel más especulativo, podríamos considerar la posibilidad de fugas temporales o interferencias en el flujo del tiempo dentro de entornos con alta densidad de energía o carga emocional. El metro, con su constante movimiento, su vasta red de túneles y la acumulación de innumerables experiencias humanas, podría ser un lugar donde tales fugas sean más probables. La silueta, entonces, no sería necesariamente un fantasma del pasado, sino una imagen capturada de un momento diferente, una especie de eco temporal que se superpone al presente. La cámara de seguridad, al estar calibrada para un marco temporal específico, habría registrado esta superposición de manera inadvertida. Es como si la propia estructura del tiempo en ese punto se hubiera doblegado momentáneamente, permitiendo que una imagen de otro instante se proyectara en el presente. Piensen en cómo una grabación de video antigua, al reproducirse en una pantalla moderna, puede parecer extrañamente diferente. La silueta es una versión mucho más radical de esa diferencia. Una que desafía las explicaciones técnicas convencionales y nos empuja a considerar la posibilidad de que el tiempo no sea una corriente unidireccional e inmutable. En este punto, es fundamental examinar las implicaciones de la tecnología de vigilancia en la percepción de lo anómalo y cómo su omnipresencia, paradójicamente, puede tanto revelar como ocultar lo inexplicable. Las cámaras de seguridad, diseñadas para la documentación objetiva, se convierten en un lienzo digital donde lo insólito puede proyectarse. No se trata solo de artefactos técnicos o fallos de hardware. La propia naturaleza de la captura de imágenes, una conversión de la luz en datos binarios, abre la puerta a interpretaciones que trascienden la mera representación física. Pensemos en cómo una simple distorsión en una lente o una fluctuación en la corriente eléctrica pueden, en circunstancias excepcionales, dar lugar a formas que evocan figuras o patrones inesperados. En este caso particular, la imagen espectral no se presenta como una falla aislada, sino como un elemento recurrente o una anomalía persistente que al ser analizada en el contexto de la desaparición, adquiere una significancia perturbadora.
La saturación de imágenes de vigilancia en nuestro entorno cotidiano ha habituado nuestra vista a procesar una ingente cantidad de información visual, lo que nos hace, por un lado, más propensos a detectar desviaciones, pero por otro, también a desestimar rápidamente lo que no encaja en nuestros esquemas de lo normal. Por consiguiente, la aparición de esta silueta que desafía la comprensión inmediata se convierte en un punto focal de interés, obligando a una reconsideración de la fiabilidad de la propia tecnología como árbitro de la realidad. Adentrándonos aún más, debemos considerar la influencia de la sugestión y el sesgo de confirmación en la interpretación de estas imágenes. Una vez que se plantea la hipótesis de una manifestación anómala, es natural que la mente humana comience a buscar patrones y conexiones que apoyen esa idea. En el caso del metro, la historia previa de la desaparición del estudiante actúa como un poderoso detonante para la sugestión. Los analistas, los investigadores e incluso el público en general, al enfrentarse a la imagen de la silueta, pueden estar predispuestos a ver en ella una conexión con el evento original. Esto no implica necesariamente una manipulación consciente, sino más bien el funcionamiento intrínseco de nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, si un investigador ha pasado años buscando una explicación sobrenatural para una desaparición, es probable que interprete cualquier imagen ambigua como una confirmación de sus teorías. A su vez, la difusión de estas imágenes en redes sociales y medios de comunicación puede amplificar este efecto, creando un ciclo de sugestión que dificulta la obtención de una perspectiva objetiva. Ahora, piense en cómo usted mismo, al ver una imagen extraña, tiende a buscar una explicación que le parezca más intrigante o coherente con lo que ya ha oído o leído sobre un tema. Ese sesgo, aunque natural, es un obstáculo significativo cuando se intenta desentrañar un misterio que podría tener explicaciones más mundanas, pero igualmente complejas. Por otro lado, es crucial explorar las posibles explicaciones técnicas y científicas no convencionales que, sin caer en lo sobrenatural, podrían arrojar luz sobre la imagen. La ciencia avanza constantemente, y lo que hoy parece inexplicable, mañana podría tener una base teórica sólida. Consideremos, por ejemplo, fenómenos como las auroras boreales, que en su momento fueron objeto de mitos y leyendas, pero que hoy entendemos como el resultado de la interacción de partículas solares con la atmósfera terrestre. De manera similar, la imagen espectral podría ser el resultado de interacciones complejas entre campos electromagnéticos, partículas atmosféricas inusuales o incluso efectos de la radiación cósmica que se manifiestan de forma visible en condiciones específicas. El metro, al ser un entorno subterráneo con una gran cantidad de equipos electrónicos y un flujo constante de personas, podría generar un microclima electromagnético único. La interacción de estos campos con la luz capturada por la cámara podría estar produciendo un efecto visual que imita una figura humana. Además, la posibilidad de efectos de la luz en entornos confinados y con superficies reflectantes no debe ser subestimada. Las paredes de los túneles, los vagones y el propio polvo suspendido en el aire pueden crear reflejos y refracciones complejas que, al ser capturadas por una cámara, pueden generar formaciones visuales inesperadas. La aparente translucidez de la figura podría ser un efecto de la forma en que la luz se difracta a través de partículas en suspensión o de la superposición de múltiples reflejos. La clave aquí es que, aunque la imagen parezca sobrenatural, existen mecanismos físicos que, aunque no comunes, podrían explicarla sin recurrir a explicaciones que escapen al ámbito de la ciencia. La imagen espectral, lejos de ser un mero capricho de la cámara o una ilusión óptica,
podría ser un reflejo de cómo la arquitectura subterránea y sus materiales específicos interactúan con fenómenos energéticos sutiles. Los túneles del metro, construidos con concreto, acero y otros compuestos, no son inertes. Estos materiales, especialmente bajo la presión constante y la humedad inherente a las profundidades, pueden poseer propiedades piezoeléctricas o piroeléctricas latentes, es decir, la capacidad de generar una carga eléctrica en respuesta a la presión mecánica o a los cambios de temperatura. Imaginen la vibración constante de los trenes, los miles de pies que caminan sobre los andenes, la fluctuación de temperatura entre el interior y el exterior. Estos estímulos mecánicos y térmicos podrían, teóricamente, inducir débiles campos eléctricos o magnéticos en la estructura del túnel. Ahora considere cómo estos campos, aunque imperceptibles para nosotros, podrían influir en la forma en que la luz es capturada por un sensor de cámara. Si la silueta es, en parte, una manifestación de estas cargas energéticas inducidas en los materiales de construcción, entonces la cámara estaría registrando no solo la luz reflejada por objetos físicos, sino también la luz interactuando con un campo electromagnético sutil generado por la propia infraestructura. Es un poco como ver el calor invisible de una estufa en una fotografía infrarroja. Aquí podríamos estar viendo una firma energética de la arquitectura misma, revelada por la tecnología de captura. Además de la interacción con los materiales de construcción, la singularidad del entorno del metro como un ecosistema cerrado y aislado introduce variables que no se encuentran en la superficie. La atmósfera dentro de los túneles está compuesta por aire recirculado, a menudo con una mayor concentración de partículas finas, humedad y otros contaminantes. Estos elementos, al interactuar con la luz y los campos electromagnéticos presentes, podrían crear condiciones ópticas inusuales. Pensemos en cómo la luz del sol se ve diferente a través de una neblina densa o en un ambiente cargado de polvo. Las partículas en suspensión pueden dispersar la luz de maneras complejas, creando halos, refracciones y potencialmente imágenes fantasmales. En el contexto del metro, la cámara de seguridad, al registrar la escena, estaría capturando no solo la forma de los objetos, sino también cómo la luz se comporta al atravesar este aire condensado y cargado de partículas. La silueta etérea podría ser, en parte, un efecto de esta dispersión lumínica particular, donde las partículas en suspensión actúan como diminutos prismas, refractando la luz de tal manera que crea la ilusión de una figura translúcida. Es similar a la forma en que las motas de polvo iluminadas por un rayo de sol en una habitación oscura parecen flotar y adquirir volumen. Pero aquí, el efecto se amplifica por la naturaleza confinada y la composición del aire del metro. Por otra parte, es crucial considerar la posibilidad de fenómenos de interferencia lumínica y de señal en un entorno tecnológicamente denso. El metro de la Ciudad de México está repleto de sistemas electrónicos, luces, sistemas de ventilación, comunicaciones y, por supuesto, las propias cámaras de seguridad y los trenes. Cada uno de estos dispositivos emite campos electromagnéticos. Cuando estos campos interactúan entre sí, pueden generar interferencias que alteran las señales. En el caso de las cámaras, una interferencia electromagnética sutil podría afectar la forma en que el sensor digital procesa la información lumínica. Imaginen dos ondas de luz o de radio que se encuentran y se cancelan o se refuerzan mutuamente. Algo similar podría estar ocurriendo a nivel de la señal que la cámara está capturando. Una interferencia específica, quizás generada por la combinación única de todos los equipos electrónicos en funcionamiento en ese momento, podría haber alterado la lectura del sensor, creando una imagen fantasma que no corresponde a una presencia física real.
Es como si la cámara, en lugar de recibir una señal limpia, estuviera recibiendo una señal ruidosa que, al ser interpretada, genera una figura artificial. Esta explicación se aleja de lo sobrenatural y se adentra en el terreno de la física aplicada a la tecnología, sugiriendo que la propia complejidad del entorno técnico del metro podría ser la fuente de la anomalía visual. Finalmente, la naturaleza evolutiva de la tecnología de vigilancia y sus limitaciones inherentes ofrecen una perspectiva adicional. Las cámaras de seguridad, aunque avanzadas, están diseñadas para detectar lo predecible, para identificar patrones reconocibles. Sin embargo, los fenómenos verdaderamente anómalos, aquellos que escapan a la norma, a menudo se manifiestan de maneras que la tecnología no está preparada para interpretar. La silueta espectral podría ser un ejemplo de esto, una manifestación que, si bien visualmente impactante, no encaja en los algoritmos de detección de objetos o rostros para los que están programadas estas cámaras. En lugar de ser un fantasma en el sentido tradicional, podría ser una falla de interpretación de la cámara, una forma en que la luz y la energía interactuaron de una manera tan inusual que el software de la cámara luchó por categorizarla. Pensemos en cómo los sistemas de reconocimiento facial a veces fallan al identificar personas con rasgos poco comunes o en condiciones de iluminación adversas. La silueta podría ser una versión extrema de esta limitación, donde la cámara, al no poder clasificar lo que está viendo, genera una representación artificial, un artefacto visual que por su forma evoca una figura humana. Es la tecnología misma, en su intento por dar sentido a lo inusual, la que podría estar creando la imagen que nos intriga. La persistencia de la imagen anómala en los registros de vigilancia del metro, más allá de las explicaciones técnicas convencionales, nos impulsa a considerar la influencia de la resonancia acústica y vibracional en la formación de patrones visuales anómalos. El metro es un entorno de constante vibración y sonido. Los trenes que circulan, las máquinas que operan bajo tierra y el propio movimiento de multitudes generan ondas sonoras y vibraciones que se propagan a través de las estructuras. Estas ondas, al interactuar con las superficies y los materiales, pueden crear patrones de interferencia complejos. Ahora imagine que la cámara de seguridad, al capturar la escena, no solo registra la luz, sino también las sutiles variaciones en la forma en que las ondas sonoras y vibracionales afectan la propagación de la luz en el aire y en las superficies. Podría ser que ciertas frecuencias de vibración, amplificadas por la acústica particular de un túnel o andén, provoquen una distorsión momentánea en la forma en que la luz se refleja o se refracta. Esta distorsión, al ser capturada por el sensor de la cámara, podría traducirse en una imagen visual que evoca una figura, una especie de eco visual generado por la propia vibración del entorno. Piense en cómo las ondas en un estanque crean patrones visuales en la superficie del agua. De manera análoga, las ondas sonoras y vibracionales en el metro podrían estar creando patrones visuales sutiles que la cámara, en circunstancias excepcionales, registra como una silueta. Profundizando en esta idea, es pertinente analizar la posibilidad de fenómenos de refracción lumínica amplificados por la composición atmosférica del metro. El aire en los túneles subterráneos puede tener una densidad y una composición de partículas diferentes a las del aire en la superficie. La presencia de humedad, polvo y otros aerosoles, al interactuar con la luz de las lámparas y las cámaras, puede crear efectos de refracción inusuales. Estos efectos, similares a los que se observan en un espejismo en el desierto o en la distorsión de la luz a través de una llama, podrían ser lo suficientemente pronunciados en el entorno confinado del metro como para generar la ilusión de una figura. Es decir,
La cámara no estaría capturando una presencia física, sino la forma en que la luz se curva y se deforma al pasar a través de un medio atmosférico particular. La aparente translucidez de la silueta podría deberse a que la luz se está refractando de tal manera que permite ver a través de ella, como si la figura estuviera compuesta de aire distorsionado en lugar de materia sólida. Considere cómo la luz se curva al pasar del aire al agua. En el metro, la atmósfera podría estar actuando como un medio con propiedades ópticas anómalas, creando estas imágenes fantasmales. Por consiguiente, debemos considerar la influencia de la fatiga del sensor y la degradación de la calidad de imagen en la formación de patrones anómalos. Las cámaras de seguridad, al estar en funcionamiento continuo durante años, pueden experimentar una degradación gradual de sus componentes, incluido el sensor de imagen. Con el tiempo, los píxeles pueden volverse menos sensibles, más propensos a generar ruido o a reaccionar de manera impredecible a la luz. En un entorno con condiciones lumínicas variables y constantes vibraciones, como el metro, estos efectos de degradación podrían magnificarse. La imagen de la silueta podría ser, en parte, el resultado de píxeles defectuosos o de un sensor sobrecargado que al intentar procesar la información lumínica genera artefactos visuales que se asemejan a una figura humana. Es comparable a cómo una vieja fotografía puede presentar manchas o distorsiones debido al deterioro del material fotográfico. En este caso, la degradación ocurre a nivel digital, y la combinación de un sensor fatigado con las condiciones ambientales del metro podría estar creando la ilusión de una presencia espectral. Finalmente, es pertinente abordar la posibilidad de fenómenos de espejismo digital, inducidos por la propia tecnología de procesamiento de video. Los sistemas modernos de videovigilancia a menudo emplean algoritmos de procesamiento para mejorar la calidad de la imagen, reducir el ruido o detectar movimiento. Estos algoritmos, aunque sofisticados, no son infalibles y pueden, en ocasiones, generar interpretaciones erróneas de la información visual. Si la cámara capturó un patrón lumínico inusual o una distorsión momentánea, el software de procesamiento podría haber intentado rellenar la información faltante o interpretar el patrón de la manera más probable según su programación, lo que podría resultar en la generación de una silueta artificial. Piense en cómo un programa de edición de imágenes puede restaurar partes faltantes de una foto basándose en el contexto circundante. De manera similar, el sistema de la cámara de seguridad podría haber generado la silueta como una especie de restauración digital de un patrón visual ambiguo. En este escenario, la imagen no sería una manifestación de lo sobrenatural, sino una consecuencia de la interpretación que la propia tecnología hace de datos visuales imperfectos o inusuales. Una capa adicional para desentrañar este enigma reside en la influencia de la propia arquitectura del metro sobre la percepción sensorial y la generación de ilusiones ópticas. Los túneles, con su diseño a menudo curvo y sus superficies repetitivas, pueden crear efectos visuales que engañan al ojo. La repetición constante de pilares, los patrones de iluminación artificial y la propia longitud de los pasillos pueden inducir lo que se conoce como ilusión de movimiento o efecto túnel, donde el cerebro interpreta el movimiento o la profundidad de manera errónea. En el caso de la silueta, es posible que la cámara haya capturado una combinación de estos efectos arquitectónicos con la iluminación ambiental. Por ejemplo, la sombra proyectada por un pilar en un ángulo específico, combinada con un reflejo en una superficie metálica o húmeda, podría generar una forma que, a primera vista, se asemeja a una figura humana. Ahora, piense en cómo, al viajar en coche por un túnel largo, a veces se tiene la sensación de que los objetos se mueven o se deforman.
De manera similar, la cámara del metro podría estar registrando una manifestación de estos efectos de la arquitectura en un nivel que el ojo humano, en su estado de atención normal, pasaría por alto. La propia estructura del metro, diseñada para la eficiencia y el flujo de personas, podría estar, inadvertidamente, creando las condiciones para estas ilusiones visuales. Además, es fundamental considerar la psicoacústica y su posible correlación con fenómenos visuales anómalos en entornos cerrados. El sonido y la vibración en el metro no son meros ruidos de fondo, son elementos constantes que interactúan con nuestra percepción. Ciertas frecuencias sonoras, especialmente las de baja frecuencia o infrasonidos, se ha teorizado que pueden inducir sensaciones de malestar, ansiedad o incluso alucinaciones visuales leves en algunas personas. Si bien esto es un área de investigación aún en desarrollo, es plausible que la combinación de estas frecuencias sonoras específicas con las condiciones lumínicas y arquitectónicas del metro pueda crear un estado de percepción alterada. La cámara de seguridad, al ser un dispositivo sensible a las variaciones ambientales, podría estar registrando no solo la luz, sino también, de manera indirecta, la influencia de estas ondas sonoras en la forma en que la luz se propaga o se refleja. Es como si el sonido estuviera doblando sutilmente la luz, creando una imagen que no se corresponde con la realidad física tangible. Piensen cómo el sonido puede hacer vibrar un cristal hasta el punto de romperlo. De manera análoga, las vibraciones acústicas en el metro podrían estar afectando la forma en que la luz se comporta, generando estas siluetas fantasmales. Por otro lado, debemos examinar la posibilidad de que la imagen sea un artefacto generado por la compresión y el procesamiento de video en tiempo real. Los sistemas de videovigilancia modernos a menudo comprimen el flujo de video para optimizar el almacenamiento y la transmisión de datos. Este proceso de compresión, aunque eficiente, puede introducir artefactos visuales, especialmente en escenas con poca luz o movimiento rápido. En un entorno como el metro, donde las condiciones de iluminación son variables y hay un movimiento constante de trenes y personas, la compresión de video podría estar generando ruido o distorsiones que, al ser interpretadas por el software, se asemejan a una figura humana. Es similar a cómo una imagen digital de baja resolución puede parecer pixelada o borrosa. Aquí, la compresión podría estar creando artefactos fantasmales dentro de la imagen. Imagine que el sistema de compresión, al intentar optimizar los datos, podría estar inventando detalles que no están realmente presentes, basándose en patrones que ha aprendido y generando así la silueta. Finalmente, es importante considerar la influencia de la fatiga visual y la sobrecarga de información en la interpretación humana de las imágenes de vigilancia. Los operadores de sistemas de seguridad a menudo pasan largas horas observando monitores, lo que puede llevar a la fatiga visual y a una disminución de la capacidad de atención. En este estado, el cerebro puede tender a interpretar patrones ambiguos como figuras familiares para reducir la carga cognitiva. La silueta en la imagen podría ser, en parte, una proyección de la mente del observador, que al estar expuesta a innumerables imágenes de vigilancia, busca patrones reconocibles incluso donde no los hay. Piense en cómo, al mirar las nubes, a menudo vemos formas de animales o rostros. De manera similar, un operador de vigilancia fatigado podría interpretar una distorsión lumínica o un patrón de sombra como una figura humana. La propia naturaleza de la vigilancia, al exponer a los observadores a un flujo constante de información visual, podría estar creando las condiciones para estas interpretaciones erróneas, convirtiendo la imagen anómala en un reflejo de la fatiga y la sugestión del observador.
Un ángulo adicional para desentrañar este enigma se centra en la influencia de la plasticidad neuronal y la memoria asociativa en la interpretación de imágenes ambiguas. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y dar sentido a la información que recibe, incluso cuando ésta es incompleta o confusa. En el contexto del metro, donde la familiaridad con el entorno y las experiencias previas son constantes, se crea una red de asociaciones neuronales. La imagen de la silueta, al presentar elementos que vagamente recuerdan a una figura humana, una silueta, una forma que sugiere movimiento, podría activar estas redes asociativas. El cerebro, en su afán por cerrar el círculo y dar una explicación coherente, podría estar completando la imagen basándose en estas asociaciones preexistentes, creando así la percepción de una figura que en realidad es una construcción mental. Considere cómo, al observar una mancha en la pared, a menudo vemos formas o rostros. Esto es la plasticidad neuronal en acción, la capacidad del cerebro para adaptar y reconfigurar sus conexiones para dar sentido a la información nueva. En el caso del metro, la imagen capturada por la cámara actúa como un estímulo ambiguo que, al ser procesado por un cerebro familiarizado con la idea de una desaparición, podría ser interpretado como una manifestación de esa pérdida. Además, es crucial examinar la potencialidad de los artefactos de compresión de video y la codificación de datos en la generación de patrones ilusorios. Los sistemas de videovigilancia modernos emplean algoritmos de compresión para optimizar el almacenamiento y la transmisión de datos. Este proceso, si bien eficiente, puede introducir distorsiones o artefactos en la imagen, especialmente en condiciones de poca luz o movimiento rápido. En el entorno del metro, con sus variaciones lumínicas y el flujo constante de trenes y personas, es probable que estos artefactos sean comunes. La silueta podría ser, en parte, un resultado de cómo estos algoritmos intentan rellenar la información faltante o suavizar las transiciones, generando patrones visuales que por pura coincidencia se asemejan a una figura humana. Imagine que un píxel defectuoso o una anomalía en la codificación de datos se combina con una ligera distorsión lumínica, y el resultado es una forma que, al ser interpretada por el ojo humano, parece una silueta. Es una especie de error de interpretación digital que, en el contexto de un misterio, adquiere una carga de significado adicional. Piense en cómo una imagen digital corrupta puede presentar manchas o líneas extrañas. Aquí, el corrupto es un patrón ilusorio que, por su forma, se asemeja a una figura. Por consiguiente, debemos considerar la influencia de la fatiga visual y la sobrecarga de información en la interpretación humana de las imágenes de vigilancia. Los operadores de sistemas de seguridad a menudo pasan largas horas observando monitores, lo que puede llevar a la fatiga visual y a una disminución de la capacidad de atención. En este estado, el cerebro puede tender a interpretar patrones ambiguos como figuras familiares para reducir la carga cognitiva. La silueta en la imagen podría ser, en parte, una proyección de la mente del observador, que al estar expuesta a innumerables imágenes de vigilancia, busca patrones reconocibles incluso donde no los hay. Piense en cómo, al mirar las nubes, a menudo vemos formas de animales o rostros. De manera similar, un operador de vigilancia fatigado podría interpretar una distorsión lumínica o un patrón de sombra como una figura humana. La propia naturaleza de la vigilancia, al exponer a los observadores a un flujo constante de información visual, podría estar creando las condiciones para estas interpretaciones erróneas, convirtiendo la imagen anómala en un reflejo de la fatiga y la sugestión del observador. Finalmente, es pertinente abordar la posibilidad de fenómenos de espejismo digital, inducidos por la propia tecnología de procesamiento de video.
Los sistemas modernos de videovigilancia a menudo emplean algoritmos de procesamiento para mejorar la calidad de la imagen, reducir el ruido o detectar movimiento. Estos algoritmos, aunque sofisticados, no son infalibles y pueden, en ocasiones, generar interpretaciones erróneas de la información visual. Si la cámara capturó un patrón lumínico inusual o una distorsión momentánea, el software de procesamiento podría haber intentado rellenar la información faltante o interpretar el patrón de la manera más probable según su programación, lo que podría resultar en la generación de una silueta artificial. Piense en cómo un programa de edición de imágenes puede restaurar partes faltantes de una foto basándose en el contexto circundante. De manera similar, el sistema de la cámara de seguridad podría haber generado la silueta como una especie de restauración digital de un patrón visual ambiguo. En este escenario, la imagen no sería una manifestación de lo sobrenatural, sino una consecuencia de la interpretación que la propia tecnología hace de datos visuales imperfectos o inusuales. Un aspecto novedoso a considerar reside en la influencia de los patrones de iluminación artificial y su interacción con la percepción del movimiento en entornos subterráneos. Las luces del metro, a menudo fluorescentes o LED, emiten una luz que, si bien ilumina, también puede generar efectos estroboscópicos sutiles. Cuando un tren se desplaza a gran velocidad, la cámara de seguridad puede capturar una secuencia de imágenes que, al ser procesadas, dan la impresión de que un objeto estático parece moverse, o viceversa. La silueta en cuestión podría ser el resultado de una compleja interacción entre la velocidad del tren, la frecuencia de la iluminación artificial y la tasa de fotogramas por segundo de la cámara. En lugar de una figura fantasmal, podríamos estar observando un fenómeno de persistencia retiniana o una ilusión de movimiento provocada por la forma en que el cerebro interpreta una serie de imágenes fijas que cambian rápidamente. Ahora, póngase en el lugar de alguien que viaja frecuentemente en el metro. Observe cómo las luces de los túneles parecen parpadear o distorsionarse mientras el tren avanza. Esa misma distorsión, capturada por la cámara, podría estar generando la silueta, una especie de fantasma creado por la propia dinámica del movimiento y la luz. Profundizando en la mecánica de la captura visual, es pertinente analizar la singularidad de los sensores de imagen y su respuesta a las fluctuaciones lumínicas y energéticas. Las cámaras de seguridad modernas emplean sensores CCD o CMOS, que convierten la luz en señales eléctricas. Sin embargo, estos sensores no son perfectos y pueden ser susceptibles a diversas formas de interferencia. En un entorno subterráneo, con una alta densidad de equipos electrónicos y fluctuaciones en la red eléctrica, es posible que se generen picos de energía o interferencias electromagnéticas que afecten temporalmente el funcionamiento del sensor. Una sobrecarga momentánea o una interferencia específica podrían causar que el sensor registre ruido o píxeles erráticos que, al ser interpretados por el software de procesamiento, se asemejan a una figura humana. Es comparable a cómo un televisor puede presentar estática o distorsiones cuando hay una fuerte interferencia electromagnética. En este caso, la cámara de seguridad estaría capturando una estática visual que, por su forma, evoca una presencia. A diferencia de la resonancia psíquica, esta explicación se basa en la física de la electrónica y la interacción de campos energéticos con dispositivos de captura. Por consiguiente, resulta crucial examinar la influencia de la composición atmosférica y la presencia de aerosoles en la dispersión y refracción de la luz. El aire en los túneles del metro puede contener una concentración inusualmente alta de partículas, como polvo, humedad e incluso
vapores metálicos procedentes del desgaste de los trenes y las vías. Estas partículas, al interactuar con la luz de las lámparas y las cámaras, pueden actuar como diminutos elementos dispersores o refractores. Imagine la luz atravesando una fina capa de niebla o humo. La luz se dispersa, creando un halo o una apariencia difusa. En el metro, la combinación de estas partículas con las condiciones de iluminación artificial podría estar generando efectos ópticos complejos. La silueta etérea podría ser, en parte, una manifestación de cómo la luz se dispersa y se refracta a través de esta atmósfera única, creando la ilusión de una forma translúcida. Es un fenómeno físico observable, pero magnificado por las condiciones ambientales específicas del subterráneo, que la cámara de seguridad, al capturar la escena, registra de manera más pronunciada. Finalmente, es pertinente considerar la posibilidad de artefactos generados por la tecnología de compresión de video y la codificación de datos en tiempo real. Los sistemas de videovigilancia modernos emplean algoritmos de compresión para optimizar el almacenamiento y la transmisión de datos. Este proceso, aunque eficiente, puede introducir distorsiones o artefactos en la imagen, especialmente en condiciones de poca luz o movimiento rápido. En el entorno del metro, donde las condiciones lumínicas son variables y hay un movimiento constante de trenes y personas, la compresión de video podría estar generando ruido o distorsiones que, al ser interpretadas por el software, se asemejan a una figura humana. Es similar a cómo una imagen digital de baja resolución puede parecer pixelada o borrosa. Aquí, la compresión podría estar creando artefactos fantasmales dentro de la imagen. Imagine que el sistema de compresión, al intentar optimizar los datos, podría estar inventando detalles que no están realmente presentes, basándose en patrones que ha aprendido y generando así la silueta. Es una consecuencia de la forma en que la tecnología procesa y representa la información visual en entornos complejos. La proliferación de sistemas de vigilancia masiva, si bien busca garantizar la seguridad, introduce una paradoja. La sobreexposición a datos visuales puede, irónicamente, nublar nuestra percepción de lo anómalo. Ahora, consideremos cómo la saturación informativa y la fatiga del observador en los centros de monitoreo del metro podrían estar jugando un papel crucial. Las horas interminables frente a múltiples pantallas, cada una mostrando un flujo constante de imágenes, pueden llevar a un estado de alerta disminuida. El cerebro, en un intento por gestionar esta avalancha de información, comienza a filtrar y categorizar automáticamente lo que ve, priorizando lo que considera normal o relevante para la seguridad operativa. En este contexto, una anomalía sutil, como la aparición de una silueta fugaz, podría pasar desapercibida si no se ajusta a los patrones de amenaza preestablecidos o si no se presenta de manera lo suficientemente dramática como para romper esa monotonía visual. Por consiguiente, la propia tecnología, al generar una cantidad abrumadora de datos, podría estar creando las condiciones para que lo extraordinario se pierda en el ruido visual, dificultando su detección y análisis inmediato. Piense en cómo, después de mirar fijamente un punto durante mucho tiempo, su visión puede empezar a experimentar fantasmas o distorsiones. De manera análoga, la exposición prolongada a flujos de video puede inducir un fenómeno similar en la interpretación de las imágenes. Más allá de la fatiga individual, es importante analizar la dinámica grupal y la influencia del sesgo de confirmación en la interpretación colectiva de las imágenes de vigilancia. En un centro de monitoreo, las interpretaciones de diferentes operadores pueden interactuar y reforzarse mutuamente. Si un primer observador detecta algo inusual y lo comunica,
es probable que otros operadores, al revisar la misma imagen o secuencia, busquen activamente esa anomalía, lo que aumenta la probabilidad de que la perciban, incluso si la evidencia objetiva es ambigua. Este fenómeno, conocido como contagio de percepción, puede amplificar la creencia en la existencia de una manifestación anómala, independientemente de su naturaleza real. Por ejemplo, si la historia de la desaparición del estudiante se ha convertido en un tema recurrente en la cultura popular del metro, los operadores podrían estar, consciente o inconscientemente, predispuestos a ver ecos de esa historia en las imágenes de vigilancia. Por lo tanto, lo que inicialmente podría haber sido un artefacto de la cámara o una coincidencia puede ser interpretado colectivamente como una evidencia de algo más profundo, creando un ciclo de confirmación que dificulta la objetividad. Además, debemos considerar la limitación inherente de los algoritmos de detección automática y su incapacidad para reconocer lo verdaderamente novedoso. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la videovigilancia están entrenados con vastos conjuntos de datos para identificar patrones específicos, rostros, objetos, comportamientos delictivos. Sin embargo, una manifestación como la silueta espectral, al ser inherentemente anómala y no corresponder a ninguna categoría predefinida, podría no ser reconocida por estos algoritmos. En lugar de ser detectada como una amenaza o un evento de interés, podría ser simplemente ignorada o clasificada erróneamente como ruido o artefacto. En consecuencia, la tecnología, que se supone que aumenta nuestra capacidad de detección, podría estar en este caso actuando como un filtro, descartando lo que no puede comprender. Ahora, imagínese que un sistema de reconocimiento facial es incapaz de identificar a una persona porque su rostro no se ajusta a los parámetros de entrenamiento. De manera similar, un sistema de detección de anomalías podría pasar por alto la silueta porque no se ajusta a los patrones de amenaza conocidos. Finalmente, resulta esencial explorar la posible influencia de las fluctuaciones electromagnéticas ambientales y su impacto en la integridad de los datos capturados. El metro, como un túnel subterráneo, puede actuar como una cavidad resonante para ciertas frecuencias electromagnéticas. Las fuentes de estas fluctuaciones pueden ser variadas, desde los propios trenes, los sistemas de señalización, hasta la actividad geológica o incluso la radiación cósmica. Cuando estas fluctuaciones interactúan con los delicados circuitos de los sensores de las cámaras, pueden introducir errores en la lectura de la luz y la energía. Estos errores no necesariamente se manifiestan como ruido visible en la imagen, sino que podrían alterar sutilmente la forma en que los datos lumínicos son registrados y procesados. La silueta espectral, en este escenario, no sería una presencia física ni un eco del pasado, sino una representación visual de una distorsión en los datos capturados, una especie de sombra generada por la interferencia electromagnética ambiental. Piense en cómo una señal de radio puede distorsionarse o desaparecer en ciertas áreas debido a interferencias. De manera análoga, la señal lumínica capturada por la cámara podría estar siendo alterada, generando una imagen anómala. Al tejer los hilos de este intrincado tapiz, donde la realidad y la percepción se entrelazan de maneras insospechadas, nos encontramos en un umbral. Hemos navegado por las aguas profundas de lo inexplicable, explorando cómo las capas de tiempo y espacio parecen desdibujarse en los recovecos de una metrópoli que respira historia y misterio. La imagen congelada en el tiempo, ese eco fantasmal en el corazón del subterráneo, ha servido como faro, guiándonos a través de senderos que desafían la lógica lineal y la comprensión científica convencional. Cada perspectiva añadida
Cada ángulo explorado ha contribuido a moldear una visión más compleja, más matizada, de lo que este enigma representa. En este punto de nuestra travesía, la acumulación de indicios y reflexiones nos ha conducido a una comprensión más profunda de las fuerzas que podrían estar en juego. Hemos vislumbrado cómo la energía inherente a un espacio, la suma de experiencias humanas y las peculiaridades de la tecnología pueden converger para dar forma a fenómenos que desafían la explicación inmediata. La quietud de un andén desolado, iluminado por la luz fría de las cámaras, ya no es solo un escenario, sino un crisol donde las posibilidades se expanden, invitándonos a considerar la realidad desde prismas insospechados. La convergencia de estas ideas ha construido un puente, un pasaje que nos acerca a una comprensión más holística de la naturaleza de los enigmas que la vida, en su inmensidad, nos presenta. Reflexionando sobre este recorrido, la senda hacia la conclusión se ilumina con una nueva perspectiva. Las diversas capas de análisis, desde las más tangibles hasta las más etéreas, han convergido, sugiriendo un panorama donde lo aparentemente imposible se insinúa como una faceta más de la existencia. La imagen que desafía toda lógica no es un punto final, sino un catalizador, una chispa que enciende la curiosidad por desentrañar las verdades más profundas que yacen ocultas bajo la superficie de lo cotidiano. Nos aproximamos ahora a la culminación de este viaje, listos para asimilar las resonancias finales de este enigmático suceso, preparándonos para la reflexión que nos espera al otro lado de este umbral. El eco fantasmal en el corazón del metro de la Ciudad de México, esa silueta que desafía el tiempo y la lógica, nos ha conducido a través de un laberinto de posibilidades, llevándonos más allá de las explicaciones convencionales. Hemos desentrañado no solo la posible conexión con una desaparición hace 12 años, sino también las intrincadas capas de fenómenos que podrían manifestarse en un entorno tan cargado de energía, historia y tecnología. La imagen, lejos de ser un simple fallo técnico o una leyenda urbana, se erige como un poderoso recordatorio de la vastedad de lo desconocido que reside en lo cotidiano. Hemos vislumbrado cómo la resonancia psíquica, la plasticidad neuronal, las peculiaridades de la arquitectura subterránea, la interacción de la luz con atmósferas cargadas, las limitaciones de los algoritmos de vigilancia y la propia fatiga de nuestros sentidos, pueden converger para crear realidades que desafían nuestra comprensión lineal. La verdadera práctica comienza ahora. No se trata de encontrar una respuesta definitiva y única, sino de abrazar la complejidad inherente a este enigma. La silueta espectral nos invita a una profunda introspección sobre nuestra propia percepción, sobre cómo interpretamos la información y cómo nuestras expectativas moldean nuestra visión de la realidad. El metro, ese organismo vivo que late bajo la ciudad, se revela no solo como un medio de transporte, sino como un espacio donde las fronteras entre el pasado y el presente, lo tangible y lo etéreo, se desdibujan. La desaparición del estudiante y la posterior aparición de su posible eco nos confronta con la fragilidad de nuestras certezas y la persistencia de los misterios que habitan nuestro mundo. La lección fundamental que emana de este relato es la importancia de la curiosidad y la apertura mental. En un mundo que a menudo busca la simplificación y la explicación inmediata, debemos permitirnos la duda, la contemplación y la exploración de lo que aún no comprendemos. La imagen de la silueta no es una conclusión, sino un punto de partida para una reflexión continua sobre la naturaleza de la existencia, la memoria y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Nos enseña que, incluso en los lugares más transitados y aparentemente familiares, pueden esconderse verdades que trascienden nuestra comprensión actual.
verdades que nos invitan a mirar más allá de lo aparente y a cuestionar las bases mismas de nuestra realidad. La Ciudad de México, con su historia milenaria y su pulso incesante, seguirá guardando sus secretos, y cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un explorador en la búsqueda de su significado.